una bendición poder estar nuevamente con ustedes. Estamos para culminar esta noche la serie La Pasión te conducirá a tu misión, y hoy vamos a visitar juntamente con nuestro amado Salvador Jesucristo el lugar de su máxima pasión. Hoy nos vamos a conducir todos juntos a la cruz del Calvario para recibir un tema que Dios puso en mi corazón. Para cerrar esta noche vamos a hablar sobre esas 7 expresiones. Así hemos querido titular esta noche el tema: 7 expresiones desde la cruz del Calvario. Y hoy vamos a ir a cada una de ellas. Yo voy a ocupar solamente 7 versículos donde encontramos cada una de esas expresiones y el principio de vida que nos enseña cada una de esas expresiones. Vamos a aprender sobre esa experiencia de nuestro Señor en la cruz del Calvario. No sin antes, como siempre lo hacemos, yo quiero una vez más invitarle a abrir sus Biblias. Si usted tiene consigo ahí una palabra, una Biblia, vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23 y los versículos 33 en adelante. 23 del Evangelio de Lucas, repito, capítulo 23, versículos 33 al 38. Y dice la palabra del Señor, y la leo a la letra, siempre en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Sí, este es el Cristo, decían, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas, el cual decía: este es el rey de los judíos. Y sobre esta base escritural, ¿verdad?, nos vamos hoy a conducir al último lugar donde el Señor cumple fielmente su misión de vida al venir a redimirnos en esa cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Yo quiero invitarle a, juntamente conmigo, elevar una breve oración, y en esta oración seguimos intercediendo por aquellos que todavía están en la necesidad y por el compromiso del deber, todavía conduciéndose a sus trabajos, aquellos que están en lugares donde siguen estando expuestos, y vamos a orar en esta hora. Le voy a invitar a inclinar su rostro juntamente conmigo. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia, Señor, para recibir nuevamente la palabra que tú tienes para nuestras vidas. Hoy, Señor, queremos acompañarte a la cruz del Calvario para recordar cada una de esas frases, cada expresión de perdón, de misericordia, de fidelidad, de honra, de amor,
Señor, que tú expresaste ahí en esa cruz, en ese momento tan difícil, Señor. Gracias por amarnos tanto, por haber abierto tus brazos y dejarte clavar, Señor, por amor a cada uno de nosotros, a nuestras generaciones que ahora hemos conocido esa verdad y podemos disfrutar de tu palabra, de la vida y de todos los beneficios que se obtuvieron en la cruz del Calvario. Gracias, porque como dice tu palabra, todo decreto que estaba sobre nosotros fue exhibido, Señor, ahí en ese lugar, públicamente. Todo principado, toda potestad, Señor, fue clavado en la cruz del Calvario y nos hiciste libres. Y ahora podemos disfrutar de esa libertad. Señor, gracias por cada bendición que sigues derramando sobre nuestro mundo, que a pesar de encontrarnos atravesando una jornada muy difícil cual nunca la habíamos vivido, Señor, tú sigues cuidando de los tuyos, sigues teniendo misericordia de nosotros. Oramos en esta hora, Señor, por aquellos lugares donde, Señor, la crisis está cada vez más difícil, por cada familia que ha perdido un ser querido, por aquellos que están en los hospitales, en las salas de cuidados intensivos, en sus hogares, Señor. Oramos, Padre eterno, por las autoridades de cada estado, de cada ciudad, de cada país, por los gobiernos que tienen grandes desafíos ante esta pandemia. Señor, por aquellos que sienten temores, que sienten angustia, desesperación, por aquellos que han perdido sus trabajos, por los millones, Señor, que están en espera de una respuesta del seguro de desempleo. Padre, oramos por los menos afortunados, los que están, Señor, en aquellos lugares remotos donde quizás no llega la ayuda. Te pido, Señor, como siempre, ten misericordia de nuestro mundo. Ten misericordia de la humanidad, Señor. Perdona nuestro pecado, perdona el pecado de nuestra ciudad. Perdona tanto aborto, tanto adulterio, tanta maldad, tanto crimen. Perdona tanta frialdad espiritual. Perdona, Señor, nuestra humanidad, Señor. Ten misericordia y que pronto podamos llegar, Señor, al final de esta jornada. Sigue guardando, Señor, a mis hermanos, a la iglesia, a mis hijos, mis nietos. Sigue guardando nuestras vidas, cercándonos, Señor, con amor y misericordia. Lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre. Glorifícate en esta noche en tu palabra. Tu palabra es la verdad, tu palabra nos da libertad. Tu palabra produce vida, tu palabra produce cambios, tu palabra sustenta, tu palabra sana, Señor. Tu palabra produce vida. Gracias, Señor, por esa vida abundante que podemos recibir a través de tu palabra. Sigue bendiciendo cada congregación. Señor, ahí en sus hogares, mira que tu iglesia, a pesar que se ha quedado en casa, muchos de mis hermanos se están conectando a las redes sociales, a sus congregaciones, oyendo la palabra, la instrucción pastoral de sus líderes, de sus pastores. Bendice cada iglesia, Señor, que podamos seguir recibiendo esa bendición que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre que es, sobre todo nombre, te damos gracias. Hoy quiero compartir este tema que hemos preparado, gloria al Señor. 7 expresiones desde la cruz, ese es el tema que nos estará ocupando en esta oportunidad. Y por cierto, estábamos queriendo presentar nuestra
noche de enseñanza este día usando una aplicación muy buena que pues Dios nos ha provisto para poder estar comunicándonos con los hermanos miembros de la iglesia, poder tener reuniones con nuestros mismos familiares, ¿verdad? Esta aplicación las están usando las escuelas para tener sus conferencias, sus seminarios, iglesias, las están ya usando, y también se puede transmitir a través de Facebook, a través de YouTube, pero no logramos coordinar muy bien lo del audio. Estuvimos por ahí queriendo hacer una prueba, ya que a través de Zoom puedo proyectar imágenes de PowerPoint y puedo también presentar algún video, el cual me hubiera deseado que todos pudiéramos, ¿verdad?, presenciar en esta noche, pero tan pronto culminemos, ¿verdad?, yo voy a estar subiendo, ¿verdad?, ese video de ese precioso canto titulado La Vía Dolorosa, que muestra imágenes desgarradoras, ¿verdad?, sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el caminar hacia la cruz del Calvario, ¿verdad? Por cierto, hace años Mel Gibson filmó esa película La Pasión de Cristo. Recuerdo haber escuchado en esos años testimonios de gente que aún en las salas de los teatros, ¿verdad?, perdieron sus vidas al ver esas imágenes tan fuertes sobre lo que nuestro Señor vivió en la cruz del Calvario. Sin embargo, yo sigo sosteniendo al decir que las imágenes que presenta quizás la mejor película o el mejor pintor de Jesús en la cruz del Calvario está muy lejos de lo que nuestro Señor Jesucristo experimentó y la forma que le desfiguraron en todo ese proceso que de una manera u otra fue ilícito cuando lo trataron así, de esa manera, al Señor. Por cierto, quiero leerte este texto que dice la palabra del Señor en Isaías 53. Dice la palabra del Señor desde el versículo 2, capítulo 53 de Isaías, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Oye lo que dice: no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así lo vio el profeta Isaías, sin atractivo, sin parecer alguno, sin hermosura. De hecho, cuando se colocaban las cubiertas del tabernáculo, la última cubierta que se colocaba sobre esa tienda llamada el tabernáculo, en la parte de arriba, era una cortina de telas de pieles de tejón. El tejón era uno de los animales más rústicos, más comunes, más feos de la región del desierto. Y esa cortina también muestra la falta de atractivo del Mesías colgado allí en esa cruz. Y hoy vamos a ir a cada una de esas escrituras, y yo quiero ya meterme al tema, ya que son 7 frases expresadas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la primera de ellas, gloria al Señor, estoy queriéndome ubicar aquí con mi proyección. La primera de ellas es la palabra que se encuentra en Lucas, allí donde estaba leyendo, en el versículo 23 y versículo 34, y dice la palabra:
esta es la primera expresión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra, esta primera frase, manifiesta lo que llamamos el principio del perdón, ya que lo está expresando en medio de una circunstancia donde él ha sido procesado ilícitamente, porque un juicio no se podía realizar de noche y ellos, después del arresto, el día de ayer hablaba sobre el Getsemaní, es llevado a casa de Caifás y comienza un proceso ilícito de acuerdo a las leyes judías, de acuerdo a las leyes establecidas por el Sanedrín. El Señor fue llevado en un proceso ilícito. Acabamos de leer, los soldados se burlaban de él, lo escarnecían, le ponían vinagre en su boca, habían puesto un rótulo en 3 idiomas, griego, latino y hebreo, lo cual era considerado una burla. Sin embargo, Pilato estaba siendo instrumento al dar la orden de escribirlo, y cuando algunos de los líderes llegaron a decirle que lo removiera, él simplemente les dijo: lo que está escrito, escrito está, porque la frase dice: este es el rey de los judíos. Y verdaderamente él es rey y sigue siendo rey. Pero la primera frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo me pregunto, ¿verdaderamente no sabían lo que estaban haciendo? Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos claro que sí sabían lo que estaban haciendo. Pero la actitud de nuestro Señor fue una palabra de perdón. Lo que se desprendió de sus labios no fue una palabra de reproche, no fue una palabra de enojo, no fue una palabra de repudio, no fue una palabra de venganza, sino que lo que se desprendió de los labios de nuestro Señor Jesucristo fue una palabra de perdón. ¿Y qué lección de vida nosotros podemos aprender en esa primera frase? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuán sublime se nos muestra el Salvador al pronunciar esta palabra, y cuánta enseñanza encierra esta frase para todos nosotros, de ver cómo nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, quien estaba padeciendo en este momento injusticia, teniendo Él el poder en sus manos, como en alguna ocasión lo he expresado, quizás le bastaba con subir una ceja o sencillamente dar una mirada en todo ese sector, y quizás la tierra se hubiera abierto y los hubiera tragado vivos a todos aquellos que se burlaban de él. Él tenía el poder para tomar venganza del mal de lo que estaban ellos haciendo, maldiciéndola. Pero en medio de todo ese oprobio, en medio de toda esa burla, de todo ese escarnecimiento, el Señor toma la actitud de perdonar. Siempre lo hemos expresado cuando Dios me ha dado la oportunidad de hablar sobre el perdón. El ofender es un acto que muchos lo cometemos, y en algún momento de la vida hemos ofendido a alguien, a alguien de nuestros seres queridos, a alguna institución, a algún hermano, a alguna hermana. En algún momento hemos lastimado y hemos dañado. Y el ofender es un acto, pero el mantenerme ofendido es una actitud que yo decido.
Y el Señor acá nos da una gran lección en este primer principio, llamado el principio del perdón, al determinar en medio del dolor perdonarlos, y añadiendo a su propio perdón el ruego fervoroso dirigido a su Padre, porque no solo los perdona, él pudo decir en la frase yo los perdono, o haber gritado les perdono, pero no, en la frase él tiene una intercesión por sus enemigos. Él tiene una palabra de perdón, y él, si tú puedes leer nuevamente conmigo Lucas 23:34, la frase es Padre. Él se dirige al Padre que está allá en los cielos, presenciando aquel cuadro en ese monte llamado el Gólgota. Él se dirige a su Padre, con quien tenía y siempre mantuvo una relación íntima. Y él le dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no saben lo que estaban haciendo, se estaban moviendo en una sabiduría humana, en una sabiduría animal, porque cuando leemos la palabra del Señor allí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, dice Pablo, cuando él está hablando de la sabiduría que ahora se nos ha dado a los hijos de Dios, él dice, esa sabiduría la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ellos no se daban cuenta que estaban realizando el cumplimiento de muchas profecías. No se daban cuenta que ellos mismos examinaban, muchos de los que estaban al pie de ese monte, examinaron una y otra vez aquellas profecías en los salmos, en los profetas que se habían escrito que el Mesías había de padecer. Sin darse cuenta estaban cumpliendo el propósito de Dios, y nuestro Dios estaba realizando su obra redentora, que estaba escrito que en un día quitaría el pecado del mundo. Y gracias a esa palabra de perdón, de misericordia, ¿verdad? Aquellos hombres no experimentaron en ese momento la ira de Dios, y el Señor nos deja una poderosa lección de vida para nosotros. ¿Cuántas veces, como te repito, hemos sido los ofensores, o en algún momento quizás has sido tú lastimado, ofendido, rechazado, te han causado daño? Algún momento durante el caminar de esta vida hemos sido injustamente tratados, calumniados. Pero ahora la lección de vida para nosotros en esta primera frase es: ¿puedo yo, al igual que el Señor en la cruz del Calvario, orar por aquellos que me lastimaron, por aquellos que me han dañado, por aquel padre que me abandonó cuando era un niño, por aquella persona, aquel vecino que nos causó tanto daño, aquel empleador, no sé yo, quien te haya lastimado? Pero hoy es una muy buena oportunidad en esta noche para, al igual que Jesús, decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y llenarnos de esa palabra de perdón, porque cuando perdonamos, quiero decirte, una poderosa carga de nosotros se desprende y podemos vivir vidas abundantes, podemos vivir una mejor vida con salud, sirviéndole al Señor. Y muchas veces el agresor está por ahí en algún lado feliz, como que si no ha causado ningún daño, y muchas veces el ofendido vive en una celda de amargura, se vuelve prisionero
de sí mismo. Y esta noche es una muy buena oportunidad para librarnos de una vez por todas de ese agresor y romper con esa falta de perdón y decir nuevamente esta frase. No sé si la puedes repetir conmigo, ahí donde te encuentres. Yo te animo a repetir esta frase y que puedas experimentar el perdón a ti mismo y el perdón a aquellos que en algún momento te han querido causar mucho daño. Repite conmigo esta primera frase para pasar a la siguiente. Repite conmigo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La palabra del Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y esta palabra contiene una verdad poderosa en los labios de Jesucristo. Y yo en esta hora te bendigo y le doy gracias a Dios porque has podido expresar esa frase de perdón y liberarte de una vez por todas de aquellas muchas personas que en algún momento te dañaron. Hoy nos vamos a la segunda frase. La segunda frase que el Señor expresó en esa cruz, este es el principio de la misericordia. Tú leíste conmigo en el pasaje que acabo de leer de Lucas, que el Señor fue colocado, fue puesto cuando lo llevaron a ese lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, dice. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Allí está el Señor, junto a dos malhechores, a dos homicidas que justamente merecían, de acuerdo a las leyes de esos días, ser exhibidos, porque la crucifixión era una manera, la máxima pena capital, muy cruel, de morir colgado en un madero, en una cruz. Y típicamente los colocaban en algún monte para que todo mundo les viera. En algunas veces los colocaban en las orillas de los caminos para que todo el mundo pasara y pudieran ver aquel homicida, aquel malhechor ahí colgado en una cruz. Y muchas veces sus cuerpos terminaban de alimentos de las fieras, de las aves. Pero yo quiero decirte, ahora el Señor está al lado de dos malhechores y nos va a enseñar el principio de la misericordia. Porque uno de ellos le injuriaba, se burlaba de él y le decía: si tú eres quien dices que tú eres, bájate, desciende y sálvate a ti mismo. Y le decía: y nos bajas a nosotros y nos salvas a nosotros. Pero uno de ellos le reprocha al otro que estaba en el otro extremo, diciéndole: ni aún estando en esta condición de vida, tú tienes temor. Este está allí porque nosotros estamos aquí, le dice aquel hombre. Nosotros estamos aquí pagando justamente lo que merecemos. Pero este está acá injustamente. Y de momento aquel ladrón, como lo dije en más de alguna ocasión, fue tan buen ladrón que se robó el cielo. Porque aquel hombre en su momento de seguro leyó aquel rótulo que habían puesto sobre la cruz de Jesús que decía: este es el rey de los judíos. Y lo vio como rey. No sé qué pudo verle aquel ladrón en el rostro de Jesús, pero de momento le pide al Señor misericordia. Por esto esta es la frase de la misericordia. Le pide: Señor, le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Te das cuenta? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo reconoce como rey. Y la frase que se desprendió de los labios de Jesús fue la siguiente, y esta es nuestra segunda frase. Y el Señor le dice: de cierto te digo
que hoy estarás conmigo en el paraíso. En este escenario vemos a Jesús aplicando el principio de la misericordia al dirigir estas palabras a uno de los ladrones que había sido crucificado con él, como respuesta a lo que aquel acababa de expresar, de que se acordase de él cuando estuviera en su reino. Cuán feliz y sorprendido se debió haber sentido aquel malhechor al oír la frase poderosa de misericordia de nuestro Dios. Una respuesta quizás para él inesperada, pero yo puedo decir en esta noche una frase tan llena de misericordia. Y aquí aprendo una poderosa lección de vida, que la misericordia de Dios es para hoy. El Señor no le dice mañana o en el futuro o al final del siglo o cuando yo regrese en gloria a establecer mi reino. El Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque la misericordia de Dios es para hoy. Y es lo que más nosotros, amados hermanos, amada iglesia, estamos necesitando pedirle al Señor, al igual que aquel ladrón. Mira qué poderosa lección nos da el ladrón desde la cruz. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le pidió que se acordara de él. Nosotros hoy más que nunca tenemos que pedirle al Señor en nuestras oraciones, Señor, acuérdate de tu iglesia, acuérdate de tus hijos, acuérdate de la humanidad, acuérdate de tu misericordia. En la ira, acuérdate de tu misericordia, de tu bondad. Ten misericordia de nosotros en estos días tan difíciles. Ten misericordia de aquellas familias que han perdido sus trabajos. Ten misericordia de aquellas familias que están al borde de la desesperación, sin alimentos, sin ayuda, sin el auxilio de nadie. Hoy es el momento para clamar a Dios misericordia. Yo te puedo dar una palabra: la misericordia de mi Dios es para hoy. Hoy, 10 de abril del 2020, en medio de una crisis mundial, en medio de una pandemia por el coronavirus que tanto daño está causando a nuestra humanidad, todavía hay un remanente, todavía tenemos palabras para venir a nuestro Dios, todavía tenemos el cielo abierto, todavía tenemos acceso al trono de gracia para venir a pedir misericordia a nuestro Dios y decirle al Señor, acuérdate de mí ahora que estás en tu reino. Y el Señor destilará, expresará, no sé qué palabra usar, desde su santo trono, esa palabra, como se la dijo a aquel hombre en esa cruz, en esa condición. Y algo bien interesante, cada vez que yo toco este tema y esta segunda frase de Jesús en la cruz, aún en medio del dolor, imagínate el dolor que sentía mi Señor, tu Señor, en esa cruz. Imagínate la experiencia que él estaba teniendo con esa corona de espinas que le incrustaron en su cabeza, clavado sus manos, sus pies, los movimientos que experimentaba en esa cruz. Y aún en medio del dolor, él le pudo dar una palabra de esperanza, de amor y de misericordia a aquel hombre que estaba colgado ahí porque había cometido muchos delitos de seguro para que lo hubieran sentenciado a la muerte de cruz. Era porque era un vil pecador. Y otra lección de vida que yo aprendo es que aquel hombre alcanzó la misericordia al mismo borde, a la misma entrada de la muerte, porque mientras hay vida hay esperanza.
y el Señor no le tomó en cuenta su pecado, sus transgresiones, porque Él es amplio en perdonar y grande en misericordia. Y hasta el día de hoy su sangre sigue siendo eficaz y Él sigue perdonando. Él no va a ver tu pasado, Él no va a recurrir a los libros de las obras, Él no va a ver tus fracasos, tus errores. Él te va a recibir tal como tú estás. Su palabra dice a todos los que estén cargados y trabajados, vengan a mí, que yo os haré descansar. Porque el que a mí viene, dice su palabra, yo no le echo fuera. Ahí está el Señor, siempre con los brazos abiertos. Y ahora ya no en una cruz, sino a la diestra de Dios Padre, pero siempre con sus brazos abiertos, esperando para todo aquel que quiera venir a sus pies y servirle, y para todo aquel que quiera pedir perdón e implorar misericordia. Esto me lleva a la tercera expresión del Señor en la cruz del Calvario, y este es el principio que yo he llamado en estas notas el principio del amor y la honra. Porque fíjate qué interesante esto, que el Señor, como te decía, en esa condición crítica, ahí arriba en la cruz, colgado, experimentando dolores que por más que queramos ir aún a la ciencia médica, difíciles de explicar todo lo que el Señor estaba experimentando en ese quebranto donde está siendo molido como el pan que bajó del cielo por nuestros pecados, inaugurando el nuevo pacto de su sangre, el nuevo pacto allí en la cruz del Calvario. Como Él tiene todavía la capacidad para preocuparse por su madre, y este es el principio del amor y la honra. Y la tercera frase se encuentra en Juan 19, 26. Y yo quiero que vayas conmigo ahí a Juan 19, versículo 26, donde el Señor dice, cuando vio a su madre y al discípulo, dice, a quien Él amaba, que estaba ahí presente, le dice a su madre, primero se dirige a su madre y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y luego se dirige a Juan y le dice, hijo, he ahí tu madre. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y esta es la frase, la expresión de la misericordia, donde se ve reflejado el principio del amor y la honra. Qué tremenda manifestación de humanidad, querido hermano, querida iglesia, muestra Jesucristo en este particular acontecimiento. De esta significativa frase debemos rescatar el ejemplo que nos deja Jesús de no solo honrar y respetar a los que nos dieron la existencia. El primer mandamiento con promesa, dice Efesios capítulo 6, versículo 2, dice, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. No solo el Señor nos enseña a honrar y respetar a los que nos dieron la existencia, sino a velar por ellos con amor filial, sobre todo cuando ellos se encuentran en su vejez, algunas veces incapacitados de valerse por sí mismos. No seamos como muchos hijos ingratos, sin sentimientos, que pudiendo suplir las necesidades más indispensables de sus padres, muchas veces, especialmente hoy, pasan desapercibidos. Es bien conmovedor ver
las noticias, miraba una noticia de un convalescent allá en Riverside, donde el personal médico, sencillamente por temor al contagio, decidieron no más presentarse, y donde las autoridades tienen que, en una emergencia, llamar a un grupo de 20 ambulancias y sacar a cada uno de esos viejecitos para llevarlos a diferentes hospitales, a diferentes lugares de convalescencia, porque 32 de ellos estaban infectados con el coronavirus. ¿Qué cuadro más doloroso, más conmovedor? Yo pensaba y decía, ¿dónde estarían sus familiares? ¿Dónde están sus hijos, sus nietos? Pensaba, ¿quiénes serían estos ancianos? ¿Qué hombres, qué mujeres fueron durante la vida? ¿Y por qué terminar en ese cuadro de vida, de terminar en un lugar, en un convalescent, para que ya solo esperes el día de tu muerte, y donde tienen que las autoridades buscar la manera de salvarles, de guardarles los pocos días, los pocos años que les quedan de vida? ¿Te das cuenta qué palabra con un principio de amor y de honra nos puede enseñar el Señor Jesús en esta noche? A honrar a aquellos que nos trajeron a esta vida. Si aún tú los tienes, mi consejo es, síguelos honrando, sigue bendiciéndoles, sigue proveyéndoles, sigue mandándoles esa remesa. Yo sé que hoy, aún aquí mismo nosotros estamos pasando un momento muy difícil, pero tú puedes hacer un pequeño esfuerzo y bendecir a tus viejitos y ayudarles y cuidar de los tuyos. Dios bendiga a aquellos hijos que están cuidando a su mamá, a su papá, a su abuela, a su abuelo. Gloria a Dios por aquellos hijos que están al cuidado de sus hijos, con una llamada telefónica, preguntándole, mamá, ¿está todo bien? ¿No te hace falta nada? O aquellos hijos que están yendo a hacer aquellas grandes líneas al supermercado, a Costco o a cualquier otra tienda para llevarle la provisión a sus padres, a sus abuelos, porque no quieren que ellos se expongan hoy más que nunca con la situación que estamos viviendo. Dios les bendiga abundantemente y les premie y les honre por lo que ustedes están haciendo. Jesús, aún allí en la cruz, tuvo cuidado de su madre, encomendándosela al apóstol que él amaba, a Juan, aquel hombre que tenía un carácter pasivo, el apóstol del amor. Y la tradición narra que aquel hombre que pastoreó también allá en Éfeso en aquellos años de persecución, porque Juan pastoreó la iglesia de Éfeso y finalmente fue llevado, exiliado a la isla de Patmos. Hasta el último día de su vida, Juan cuidó de aquella mujer que fue la madre de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y un día el Señor honrará al apóstol Juan por esa obra misericordiosa que tuvo para con su madre aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy nos vamos a la siguiente palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ir a la palabra, a la número 4. Y este es el principio de la humanidad de Jesús. Yo quiero ahora ir una vez más al Evangelio de Mateo, capítulo 27. Esta es una de las frases que más me impactan a mí, gloria a Dios. ¿Por qué te digo que es una de las que más me impactan? Porque verdaderamente 27, dijimos 27:46 de Mateo. Si tienes
una Biblia contigo, vamos a Mateo 27, versículo 46. Y dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Cerca de la hora novena. La hora novena, de acuerdo a la manera que contaban las horas del día, en la manera judía, la manera hebrea, era las 3 de la tarde. Cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían: a Elías llama, porque él estaba hablando en esa lengua. Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando llego a esta frase, que fue la cuarta expresión de la cruz, mi corazón se entristece y mi cuerpo se estremece. ¿Por qué? Porque en ese escenario podemos considerar que el maestro está llegando al epílogo final, a su máxima pasión de su quebrantamiento, el cual nos deja grandes enseñanzas de aprendizaje. Estas palabras expresadas por el Señor adquieren un protagonismo al verse Él desamparado. Imagínate, y uno se pregunta, pero ¿cómo? ¿Por qué el Señor está, recuerda, Él está en una oración con el Padre que está en el cielo? Y en ese momento han dicho los teólogos, los expertos, los grandes estudiantes de las Escrituras, que es el preciso momento cuando se realiza la expiación del pecado de toda la humanidad. Porque en un momento el Padre dejó de ver al monte Calvario. En un momento, en este exacto momento, el Padre dejó de ver a la cruz, porque el Padre no podía ver el pecado que en ese momento se estaba expiando. Por eso el Señor en su momento dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa era a la que se refería el Señor? Cuando toda la ira de Dios fue descargada sobre su humanidad, sobre el Mesías, que había venido a este mundo para perdonar nuestros pecados, para perdonar tus pecados y mis rebeliones y mis transgresiones. El Padre hizo esta actitud que voy a hacer. El Padre allá en los cielos le dio la espalda al Hijo que estaba en la cruz, porque fue el momento más doloroso cuando su Hijo estaba expiando el pecado de toda la humanidad. El momento de la expiación, el momento cuando el Señor se sintió solo. Dios, que es santísimo y que en su estatus de creador aborrece el pecado, pero ama al pecador, sin compasión, apartó la vista de su Hijo, por cuanto en aquel momento hacía cuenta que Jesús no era su Hijo, sino el sustituto de la humanidad pecadora. En ese preciso momento el Señor estaba expiando el pecado del mundo, porque estaba escrito que en un solo día el Señor quitaría el pecado de todo este mundo. En ese momento se estaba convirtiendo en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oye esto, que quita el pecado del mundo. Allí estaba el Cordero como sustituto, limpiando y redimiendo al mundo entero. Y gracias a ese instante precioso, hoy podemos disfrutar
de la vida que disfrutamos en Cristo Jesús. Y tenemos la esperanza bienaventurada que un día le veremos a Él tal cual es, que un día le veremos cara a cara, que un día estaremos en su presencia, que un día lo veremos venir en gloria juntamente con sus ángeles y juntamente con su iglesia. Vendremos juntamente con Él cuando Él establezca su reino mesiánico sobre la faz de la tierra. Hoy quiero irme a la quinta palabra. De igual manera, otra frase preciosa, y este es el principio de morir a sí mismo, cuando Él expresa ahí en Juan 19, 28, y Él dice: tengo sed. Esa es la frase número 5 expresada en la cruz del Calvario. En esta exposición vemos que hay una clara expresión de un principio, oye esto, que todo creyente deberíamos de aplicar a nuestra vida, y que es el morir a sí mismo. El Señor Jesús en una ocasión dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay unas versiones que dicen: muera a sí mismo y sígame, porque es exactamente lo que el Señor estaba experimentando en esa cruz, donde en lugar de darle agua, le dieron mirra mezclada con vinagre, donde el Señor experimenta, bendito sea el nombre del Señor, una sed física, porque estaba agotado, estaba concluyendo, estaba a punto de concluir su obra expiatoria en la cruz del Calvario, estaba a punto de culminar su misión, y el Señor está agotado y siente sed. Pero también aquí hay una enseñanza poderosa para nosotros. Hay una sed espiritual que el Señor sentía por aquellos que todavía no son salvos. Una sed espiritual para que el reino de los cielos se establezca en los corazones de aquellos que habríamos de conocerlo después de esa obra expiatoria en la cruz del Calvario. El Señor nos pide hoy que sigamos teniendo esa sed espiritual de ver su evangelio ser predicado, de ver las almas venir a Jesús, de ver a un mundo que a pesar de las circunstancias doblan sus rodillas. Mira los cuadros que hemos estado mirando en estos últimos días, viendo cantidades de gente públicamente de rodillas, pidiendo a Dios misericordia, porque siempre el ser humano es así. Cuando estamos en un apuro, especialmente preocupados por encontrarnos con la muerte, siempre va a haber gente que se humilla y dobla sus rodillas delante del Señor. Hoy más que nunca tenemos que sentir esa sed espiritual, esta clase de sed que está en el corazón de Jesús, ya que de acuerdo a su palabra, Él anhela que todos los hombres se salven. Asumamos, dice acá en mis notas, el protagonismo nosotros de aplacar esa ardiente sed del Señor. Esa sed la sigue sintiendo allá en su trono, sed de justicia, sed de que su palabra siga siendo predicada, y nosotros como iglesia podemos jugar un protagonismo, no un protagonismo en las redes sociales, porque esto no es un exhibicionismo, sino que sigamos proclamando las buenas nuevas de salvación, que sigamos saciando la sed de justicia de nuestro Señor, que su sacrificio no fue en vano en la cruz del Calvario, que su sangre sigue siendo eficaz y que todavía miles y miles de personas se siguen acobijando a la misericordia y a la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Iglesia, hoy más que nunca, prediquemos la palabra del Señor. Hoy no hay tiempo para estar entretenidos. Hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de misericordia. Sigamos proclamando las buenas nuevas de salvación y saciando la sed espiritual de nuestro Dios, que quiere ver una iglesia que avanza, una iglesia poderosa, una iglesia que no se detiene, una iglesia que aún en sus hogares, en sus casas, siguen proclamando las buenas nuevas de salvación. La sexta palabra nos conduce a Juan 19:30. Y yo ya estoy para terminar. Gloria al Señor esta noche. Bendito sea el nombre de Jesús. La sexta palabra nos lleva a Juan 19:30. Y la sexta palabra es una frase muy breve, pero muy significativa. Y la palabra dice, consumado es. Déjame leerle acá directo de la escritura, como dice el texto en Juan 19, versículo 30. Dice el texto, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es, en palabras nuestras es, terminado es. Completa está la obra. He completado mi misión. He cumplido a cabalidad lo que estaba escrito de mí, y para eso vine yo a esta tierra. A mí nadie me ha quitado la vida, sino que yo la pongo por salvación de otros. El Señor está en esta frase, encierra no solamente una palabra de fidelidad eterna de parte de Jesús hacia el Padre que está en los cielos, sino que también debemos destacar el principio de obediencia y entrega. Por cierto, esto me manda a otra escritura en el libro de Filipenses, que nos amonesta a nosotros a tomar la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mira lo que dice Filipenses capítulo 2. Dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, porque Él era Dios hecho hombre, y Él mismo no tomó ese atributo como cosa a que aferrarse, sino, oye esto, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo lo tuvo bien claro y entendió que cuando el Señor expresó esa frase, consumado es, Él cumplió fielmente en obediencia la misión a la cual había venido Él a esta tierra. Él cumplió su misión a través de esa pasión y murió en la cruz por usted y por mí. Y por eso hoy podemos darle gracias a Dios en esta noche por todas las bendiciones que nuestro Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Y concluyo finalmente en la última palabra, en Lucas 23:46. Este es el principio de la fidelidad. Finalmente el Señor entrega su espíritu. Y la séptima y última frase del Hijo de Dios en la cruz es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos entrego mi espíritu.
En esta expresión hay una clara manifestación del principio de la fidelidad de parte de ambos. ¿Por qué de parte de ambos? Es decir, del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Podemos observar que independientemente de todos los padecimientos que vivió Jesús, al concluir la misión, encomienda lo que nos une espiritualmente con Dios. Un día nosotros culminaremos nuestra travesía en esta tierra. Y un día de igual manera nuestro espíritu volverá a Dios que lo dio. Y es donde nosotros tenemos que estar preparados para cuando estemos delante de nuestro Dios, cuando nos presentemos cara a cara con nuestro Dios. Porque un día, porque está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Un día estaremos de pie, grandes y pequeños, delante del trono de gracia y le rendiremos cuentas a nuestro Dios. Que nuestro Dios nos ayude, que cuando ese día llegue podamos recibir esa palabra que dice la Escritura: fiel, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Qué precioso será ese día, cuando podamos estar delante del Señor, ahí de pie, delante de la presencia de Dios, y que podamos recibir lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, no por nuestros méritos, porque no somos perfectos, no somos buenos, sino por los méritos que se obtuvieron en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Yo agradezco a Dios la oportunidad que nos ha dado de poder llegar a sus hogares a través de esta serie. Sigo orando por cada uno de ustedes. El día domingo estaremos predicando un sermón de resurrección, estaremos visitando un último lugar, pero ese lugar precioso, Dios nos ha dado la oportunidad de estar allá en el jardín de la tumba y voy a hacer todo lo posible para estar presentando algunas imágenes de ese lugar, porque hay evidencia, hay una tumba vacía y vamos a ver al Cristo que fue a esa cruz en esta noche, pero al tercer día, dice su palabra, la muerte no lo pudo detener y el poder de su Espíritu Santo lo resucitó y lo levantó de entre los muertos y se le apareció durante 40 días a más de 500 hermanos, dice el libro de los Hechos, y fue tomado al cielo y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y servimos a un Dios vivo que permanece para siempre y sigue cuidando de los suyos y seguirá cuidando de nosotros aún en medio de la situación que estamos viviendo. Vamos a orar para estar siendo despedidos. Bendito sea el nombre del Señor. Al final, tan pronto terminemos de nuestra enseñanza de esta noche, yo estaré subiendo un canto muy precioso titulado La Vía Dolorosa, que habíamos preparado para presentar al final de la predicación, pero estamos trabajando para encontrar la mejor manera de mejorar nuestras presentaciones a través de este medio. Quiero darle gracias a Dios por el tiempo que nos han dado de poder llegar a sus hogares. Vamos a orar por aquellas peticiones que nos han mandado. Gloria al Señor. Y síganos enviando, ¿verdad?, por un texto, por un comentario, sus peticiones. El día domingo quiero recordarle a la iglesia local, vamos a estar abriendo allí en nuestro lugar el santuario para aquellos que tenemos un compromiso, ¿verdad?, con la obra del Señor y usted quiere acercarse. Ahí vamos a estar desde las 9:30 a las 11:30. Si no, puede hacerlo también visitando nuestra web a www.ecc.org
MMDA San Fernando Valley, sfb.com, o de igual manera puede hacer llegar, ¿verdad?, su colaboración y lo que usted ha dispuesto sembrar en la obra del Señor a la dirección que se les envió a cada uno de ustedes. Estoy hablando a nuestros hermanos de la iglesia local. Amén. Así que damos gracias a Dios por la oportunidad que se nos ha dado y vamos a concluir, ¿verdad?, con una oración, y voy a invitarle a que juntos vengamos en una palabra de oración. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado en esta noche de presentar tu palabra. Gracias porque en cada expresión desde esa cruz hemos podido en esta noche tener una lección de vida. Permite, Señor, que aprendamos a perdonar a aquellos que nos han dañado, que aprendamos, Señor, obediencia, que aprendamos fidelidad, que aprendamos, Señor, a saciar tu ser espiritual, que aprendamos a valorar el sacrificio de la cruz del Calvario y a servirte y a honrarte en todo, Señor. Oramos, Señor, en esta noche por Marcos, por Mikey, Señor, guarda, cuida de ellos en sus trabajos. Pedimos, Señor, por las hijas de nuestra hermana Vilma Ramírez, de igual manera que nos ha hecho una petición, Señor, en esta noche. Tú conoces a cada una de ellas por nombre, Señor. Te pedimos que les bendigas, que les alcances, que tengas tus tratos divinos para con cada una de ellas, Señor. Bendecimos a cada familia, Señor. Oramos por aquellos, Señor, que están pasando momentos difíciles de economía, Señor, que tú suplas conforme a tus riquezas en gloria, que tú cuides, Señor, de tu obra, de tu iglesia. Gracias porque tenemos nuestra mirada puesta en ti, Señor, y podemos esperar en ti, Señor. Sigue proveyendo y supliendo, y te damos gracias por lo que ya has dado, Señor, a tu obra y lo que seguirás haciendo, Padre eterno. Te pedimos una vez más, Señor, por nuestro mundo que está en crisis, Señor, por nuestro mundo que está necesitado de tu amor y de tu misericordia. Señor, ten misericordia de nuestro mundo. Ten piedad, Señor. Ten misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados. Y, Señor, ten misericordia. Una vez más te lo pido, Señor, que ya esta situación pueda tener pronto una salida, Señor, y que nuestro mundo pueda tener paz, Señor, en medio de la tormenta, Señor. Sigue cuidando de los tuyos, Señor, y síguenos ayudando en este tiempo, Señor. Muchas gracias, eterno Dios, por tu palabra, porque tu palabra no regresará vacía. Tu palabra seguirá cumpliendo los planes y propósitos que tú tienes para con cada uno de nosotros. Señor, oramos en el nombre poderoso de Jesús en esta noche. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Ha sido una bendición estar con ustedes. Bendición.